todos seríamos como Adán. Las mujeres serían convertidas en hombres y todos viviríamos como Adán antes de que Dios creara a la mujer en el huerto. Para ellos eso era el cielo. Sin embargo, Dios utiliza a Juan, hermanos, y a otros escritores bíblicos para identificar con mucha claridad la importancia de la humanidad de Cristo. Y lo estuvo enseñando reiterativamente el apóstol Juan. En su evangelio, Juan escribió en el Evangelio 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en la introducción de esta su primer carta, empieza afirmando la humanidad de Cristo. Simplemente ve el primer versículo, lo que existía o lo que era desde el principio, lo que hemos oído. ¿Qué puedes oír? Algo que es físico, lo que hemos visto con nuestros ojos. No es una metáfora, lo hemos visto con nuestros ojos físicos, lo que hemos palpado con nuestras manos, lo que han palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Como estudiaremos en el 4:2, dice que Jesús, Cristo, es carne. En el 5:6 afirma que no solamente es espíritu, sino que es sangre también, como nosotros. Aún en su segunda carta, segunda de Juan, versículo 7, afirma: muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Como ustedes recordarán, Juan está hablando de estos falsos maestros que ya habían empezado a engañar a la iglesia. Y ahí en el 4:1 Juan ya les ha instruido a los creyentes que no deben permitir que todo entre a su mente sin haberlo examinado a la luz de la palabra. Con humildad, con la intención de aprobar lo que es edificante. Y la razón que da para esta orden es que estamos rodeados de anticristos que tristemente, según el 2:18 y 19, han salido de la propia iglesia. En los siguientes versículos, del 4:1 en adelante, Juan nos va a dar la respuesta que esperamos. Específicamente hablando, ¿cómo reconocer a un anticristo? El método que Juan va a dar es similar al que se utiliza para entrenar a los banqueros. A los banqueros se les pone a estar tocando puros billetes verdaderos por muchas horas. Ahí están tocando billetes verdaderos. De tal manera que cuando llegan a la ventanilla o están trabajando en la ventanilla y reciben un billete falso, inmediatamente lo reconocen porque están acostumbrados a tocar lo verdadero. Así que Juan va a dar un método parecido. Tienes que concentrarte en la esencia del evangelio, en la verdadera doctrina, en el fundamento doctrinal. Y lo que va a decir Juan entonces aquí es la verdad más absoluta que puedas imaginar. Es una de las 9 verdades que Juan va a expresar en esta carta. Fundamental, el fundamento del cristianismo. Y cuando tú estés palpando esa verdad constantemente con tus dedos espirituales, con tu intelecto, con tu mente, a través de la lectura de la Escritura, y llegue una falsa enseñanza, inmediatamente la podrás reconocer. Ese es el método que va a dar Juan. Así que el título de esta predicación es Reconociendo la humanidad de Cristo. Reconociendo la humanidad de Cristo. Y deseo que puedas identificar, no lo que vas a escuchar, realmente eso va a ser relativamente fácil. Quiero que vayas un paso más al fondo. Quiero que veas allá en tu corazón si crees en un Cristo como el que dice la Biblia. Y no significa, si es que no crees, que no eres cristiano. Puede ser que seas verdadero cristiano, pero tienes que corregir la perspectiva. Veamos entonces esto en 1 de Juan 4:2. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Entonces, como mencionaba, 9 veces aparece la palabra conocéis a lo largo de la carta. Es una palabra que transmite la idea de un conocimiento absoluto y certero. Es la palabra que se traduce ginoskos y se traduce como conocéis, una certeza verdadera de la que no puedes dudar. Y cada vez que Juan utiliza esta palabra ginoskos, es porque está dando una verdad fundamental de la doctrina apostólica. Por ejemplo, la primera vez que aparece esta palabra ginoskos es en el 2:3. Observa, por favor, 2:3. Y en esto, ginoskos,
que nosotros le conocemos. En esto sabemos sin lugar a dudas que nosotros le conocemos. ¿Qué es esto? Si guardamos sus mandamientos. Dime si no es una verdad absoluta, remarcada a lo largo de toda la Biblia. Si obedeces es porque conoces a Dios. Esa es una verdad absoluta de la que no se puede dudar. Si hay obediencia es porque conoces a Dios, ¿lo notas? Ese es un ginoscos, un conocimiento absoluto y certero. La segunda vez que utiliza esta palabra aparece 2 versículos más adelante. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto, ginoscos, en esto sabemos que estamos en él. Si hay obediencia, necesariamente, sin lugar a dudas, debe de haber un amor. Debe haber un amor. No hay vuelta de hoja. Es necesario. Es una certeza absoluta. 3:16. Dime si esto no es una verdad fundamental. 3:16. En esto hemos ginoscos el amor. En esto hemos conocido el amor. En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por la de los hermanos. ¿Lo notas? Es una verdad fundamental. Otra vez, 3:24. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. En esto ginoscos que Él permanece en nosotros. Por el Espíritu que nos ha dado. Pablo en el capítulo 8 de Romanos dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Y esto es lo que está diciendo Juan. Esto es una verdad que no puedes dudar. Aparecen otras veces, en el 3:19, en el 4:6, en el 4:13, en el 5:2 y aquí también en el 4:2. Y cada vez que aparece es una verdad fundamental. Es una bomba lo que está tirando aquí Juan. Así que dice Juan, en esto ginoscos el Espíritu de Dios. De lo que te voy a decir no puedes dudar. En esto que voy a decir puedes tener la absoluta certeza inamovible de que puedes saber quién habla de parte de Dios. Y no importa el tiempo. No importa si es hoy, no importa si es mañana, no importa si fue escrito hace 2000 años, si lo estás leyendo hoy. Esto es una verdad absoluta, constante, universal, objetiva. Absoluta. No depende de ti, universal, se aplica a todo lugar, constante, se aplica a todo tiempo. Esa es una verdad absoluta. Ese es un principio universal, entonces. Y la palabra espíritu aquí se está refiriendo a la enseñanza de un maestro e indudablemente se refiere esta enseñanza a la humanidad de Cristo. En otras palabras, si alguien enseña a la humanidad de Cristo, entonces es de Dios. En esto conoced del Espíritu de Dios. Todo espíritu, toda enseñanza que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y no se está refiriendo simplemente al nacimiento de Cristo. Se está refiriendo a la vida completa de Cristo, aún hoy en día, a Cristo como hombre. Y es claro que no debemos entender, debemos de dar un poco de crédito a Juan, ¿verdad? Es claro que no debemos entender que esta afirmación es una especie de contraseña, como en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién vive? Cristo vino en carne. Ah, pues es de los nuestros, pásale. No se está refiriendo a una contraseña, como si todo el que pronunciase Cristo ha venido en carne, ya con eso debe ser considerado parte de Dios. El versículo 1 es muy claro, el contexto, hermanos, siempre el contexto. El contexto está diciendo, versículo 1, que debemos examinar lo que escuchamos. No dice que debemos estar esperando a que los maestros o que las personas que hay a nuestro alrededor pronuncien, Cristo vino en carne. Ah, es cristiano. ¿Por qué lo sabes? Porque ya lo dijo. No, debemos estar examinando. ¿Y qué debemos estar examinando? Que en sus conversaciones, que la enseñanza que está dando, que las predicaciones se enfatice ese aspecto de Cristo. Así que considero que no es tan fácil como esperar a que las personas repitan esta fórmula de manera literal y casi mágica. Más bien pienso que Juan está diciendo que debemos examinar la enseñanza. Si esa enseñanza o esos comentarios en términos generales afirman la humanidad de Cristo, entonces es de Dios. Y este es el punto. Como dije al inicio, en aquel tiempo sí que habían herejías negando la humanidad de Cristo, pero el día de hoy, hermanos,
no existe alguien que niegue directamente la humanidad de Cristo. La negación de su humanidad es muy sutil hoy en día, aún entre los creyentes. Por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado cuando luchas contra algún pecado? Y aquí esto es una aplicación para nosotros, es una aplicación un poco grande, y quiero que sigas, por favor, este argumento que te voy a mostrar. ¿Alguna vez has pensado cuando has luchado contra algún pecado, ¿de verdad Cristo puede comprender mi lucha como humano, como madre? ¿De verdad Cristo puede comprender mi lucha como joven adolescente, ahí frente al pecado, frente a la sexualidad, frente a las drogas? Como hombre de hogar, viviendo mecánicamente, yendo del trabajo día tras día, parándose temprano, regresando a casa, cumpliendo un horario. ¿De verdad Cristo puede entenderme eso de manera literal? No pocas veces en la mente del creyente llegamos a ver a Cristo como alguien diferente a nosotros. Es decir, en ocasiones vemos a Cristo como Señor, y normalmente eso es lo que afirmamos: Cristo es mi Señor. Pero perdemos de vista que nuestro intercesor es un hombre como nosotros, literalmente un hombre como nosotros. Podríamos afirmarlo, pero cuando llega el problema, ¿realmente tenemos esa convicción? Y es que la Biblia habla muy abiertamente de su impecabilidad, ¿no es verdad? La Biblia habla constantemente de la ausencia de pecado en la vida de Cristo. Por ejemplo, 1 de Juan 3:5, lo tienen ahí. Y sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados. ¿Y en Él qué cosa? En Él no hay pecado. 1 de Juan 3:5. Y un poquito más atrás, 1 de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y realmente cuando leemos estos pasajes, puede suceder de manera inconsciente, se pueden generar algunas ideas. Si mi principal problema, por ejemplo, si mi principal problema es el pecado, ¿cómo puede ayudarme alguien que nunca cometió pecado? O en otras palabras, ¿Jesús es completamente humano? ¿O cómo puede ser completamente humano y poder comprenderme si nunca sufrió la esclavitud del pecado? Es decir, ¿cómo puede Él ser tentado por justificarse, por robar, por decir un chisme, por juzgar, por cometer adulterio, si Él nunca lo probó? Él nunca sabe de lo que nosotros estamos sufriendo. ¿Cómo es posible que Él pueda comprendernos si nunca llegó a ese nivel? Porque la Biblia dice que Él nunca cometió pecado. ¿Has pensado esto? No me tienes que responder. Busca ahí en el baúl de tus recuerdos. Exprime tu mente. Recuerda cuál ha sido el centro de tu corazón. Recuerda cuando has clamado y has pensado, ¿qué significa ser cristiano? Recuerda cuando has pedido ayuda. Recuerda cuando has dudado. Recuerda cuando simplemente parecen huecas las palabras de Cristo te va a ayudar. Todos esos pensamientos tienen su raíz en esta falsa doctrina de pensar que Cristo no es diferente a nosotros. Si has visto a Cristo distanciado de tu realidad, si lo ves como el modelo a seguir, pero al fin y al cabo es eso, un modelo a seguir, alguien que no puedes alcanzar porque es diferente a ti, busca pensamientos similares que ven a Cristo solo como el Hijo de Dios, pensamiento donde solo puedes ver a Dios Hijo sacando demonios, sanando enfermedades, controlando la naturaleza, pensamientos donde solo ves la divinidad de Cristo. Si has pensado a Cristo solo en estos términos, el concepto que tienes de Cristo está incompleto y puede llegar a ser satánico si no lo corriges. Porque sí es cierto que la Biblia dice que Jesús es Dios, y eso te aseguro que nadie lo va a negar, pero también dice que es hombre, y todos lo podemos afirmar, pero ¿vivimos con esa convicción? Así que deseo que completes esta doctrina y déjame explicarte esto. ¿Por qué tengo este tipo de pensamiento sobre Cristo?
¿Por qué pensamos eso sobre Cristo? ¿Por qué por qué solo veo como Dios y no como hombre? ¿Por qué me es más fácil verlo como Dios, como el Señor, como el soberano, como el que va a juzgar, y no como una persona similar a la que tienes a un lado? ¿Por qué nos es difícil pensar en eso? El problema de este tipo de pensamientos tiene sus orígenes en creer que ser humano significa ser tentado y pecar. Es decir, definimos la humanidad dando por sentado que si hay la posibilidad de pecar, entonces es una realidad. En otras palabras, si hay alguien que tiene la posibilidad de pecar, es un pecador y esa persona es humano. Así pensamos normalmente. Nosotros tenemos la posibilidad de pecar, porque en realidad pecamos. Por tanto, somos humanos. Cuando tratamos de aplicar este pensamiento a Cristo, quien dice la Escritura con mucha claridad que no cometió pecado, entonces razonamos. Cristo no tuvo la posibilidad de pecar, entonces no es un pecador. Por lo tanto, no es humano. Al menos no como nosotros. Pero la pregunta es, ¿hay alguna otra posibilidad de definir lo que significa ser humano? ¿La Biblia habla de alguna otra definición de lo que significa ser humano? Viéndolo desde nuestra perspectiva humana pecadora, solo podemos concluir que Cristo no es como nosotros porque Él no cometió pecado. Pero quiero que vayas a Hebreos 4:15, un poquito más atrás. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bueno, aquí está el problema. Este es lo mismo que hemos venido diciendo y parece ser que aquí Hebreos lo está resolviendo. Y quiero explicarte esto. ¿Cómo es que es igual a nosotros sin pecado? Y aquí hay tres cosas. Número 1, Cristo se compadece de nuestras debilidades. Número 2, Él fue tentado en todo. Y número 3, no tiene pecado. Fue tentado en todo como cualquiera de nosotros. Realmente Él sufrió la presión de buscar otra salida, de hacer las cosas más fáciles. Y quiero demostrarte cómo fue esto de que Cristo realmente fue tentado en todo y con tanta intensidad que nosotros ni siquiera la podemos imaginar. Por ejemplo, en su tentación, Satanás, por ejemplo, si en la intención de tentarnos a nosotros, nos dijera, convierte estas flores en pan, ¿para ti sería una tentación eso? Bueno, a lo mejor ya desayunaste algún tamal, ¿verdad? Pero realmente eso no es una tentación, porque no puedes hacerlo. Eso no lo puedes hacer. No sería ninguna tentación porque no podemos hacerlo. Pero cuando Cristo le dijo a Cristo llevaba 40 días de ayuno. Y no solamente eso, Cristo solamente con que lo hubiera pensado, lo hubiera convertido. Solamente con que un pequeño pensamiento se le hubiera resbalado, hubiera convertido las piedras, no solamente en pan, sino en un mega banquete. Si solamente con el poder de su palabra pudo crear el universo, ¿qué no puede hacer con unas simples piedras? ¿Lo notas? Llevaba 40 días de ayuno, siendo el mismo el creador, el sustentador del universo. En su humanidad, después de no haber probado por 40 días, Satanás solamente le dice, piensa brevemente, descuida un poquito tu pensamiento, no necesitas hacer la harina, nada de eso, solamente imagínatelo. Eso sería suficiente para que Cristo hubiese convertido esas piedras en pan y obedecido a Satanás. Hubiera podido hacer la tarea más fácil, ya no hubiera sido hombre como nosotros.
Pero la fuerza de esa tentación rebasa nuestra imaginación, porque nosotros ni siquiera podemos ayunar 8 días. ¿Has intentado ayunar? Estoy seguro que aquí ha habido personas que han tratado de ayunar, tal vez por necesidad, ¿verdad? Por el trabajo en las mañanas. Pero algunos tal vez voluntariamente lo han querido hacer. Te aseguro que no hemos aguantado, bueno, no han aguantado, yo no lo he intentado, 8 días. Si no desayunamos o comemos, ya estamos comiéndonos las uñas o ya nos estamos comiendo un tamal. Simplemente pregúntale a tu esposa cómo te pones cuando no comes. El punto es que pensamos que la vida fue más fácil para Cristo porque nunca se vio esclavo del pecado como nosotros, pero la realidad es que solo la persona que resiste conoce la auténtica fuerza de la tentación. Solo la persona que resiste conoce la verdadera fuerza de la tentación. Nosotros no podemos sentir la verdadera fuerza de la tentación cuando solamente hemos podido ayunar 3 días. Un día, bueno, está bien. 8 horas, 4 horas. ¿Te parecen bien? 4 horas. Ya no soportamos. Ya estamos, oye, tráete un panecito. Tráete algo, ¿qué traes ahí? Y no nos podemos imaginar la fuerza de la tentación, de lo que significaría estar aguantando 40 días. No soportaríamos eso. Ni siquiera nos lo imaginamos. Si nosotros no hemos podido dejar de mentir por un día, nunca podremos ni siquiera imaginar la fuerza de la tentación después de 33 años de decir solamente la verdad. Si después de 15 minutos de oración ya queremos quedarnos dormidos, nunca podremos imaginar la fuerza que se requiere para permanecer orando durante toda la noche. Si no hemos podido dejar de juzgar, de mentir, de sentir ira, de sentir celos, de sentir envidia por más de 1 hora, está fuera de nuestra comprensión lo que significa resistir la tentación por 33 años. No lo podemos ni siquiera imaginar. Alguien podría decir, bueno, pero es que es Dios. Por favor, ¿cómo? Pues es Dios. Sí, pero también es un hombre viviendo en medio de prostitutas, de ladrones, de traidores, de pecadores. ¿Crees que tuvieron buenas intenciones todos ellos? ¿Crees que nunca hubo una insinuación? ¿Crees que nunca le trataron de reconvenir? Su familia ni siquiera lo reconocía como Dios. Decían que estaba loco. El pueblo se escandalizaba porque le veía como cualquier carpintero. Fueron malagradecidos, traidores, murmuradores. Él tenía la autoridad para juzgar. Él solamente con un pensamiento hubiera podido borrar la creación y haber vuelto a ser otros hombres perfectos. Ellos hablaban, ellos condenaban, pero él tenía el derecho de juzgar, él tenía el derecho de hablar, él tenía el derecho de juzgar, de condenar. Pero quiso someter su divinidad, limitarla a como nosotros éramos. Ni aún en su niñez hizo ningún milagro. La Biblia dice que su primer milagro fue en las bodas de Canaán y lo único que dijo es, mujer, ¿por qué te adelantas? Todavía no llega mi tiempo, espérate. Nunca hizo un milagro para su propio bien. En las tentaciones de Satanás, cuando le muestran los reinos, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué significa? Mira, hijo de Dios, Jesucristo, no tienes que sufrir la cruz, no tienes que sufrir el martirio, no tienes que sufrir la corona, no tienes que cargar el pecado, no tienes que cargar la ira de Dios. Al final, después de eso, Dios te va a ser Señor de señores y todos se van a postrar ante ti, pero yo te puedo dar eso, si postrado me adoras. ¿Entiendes la tentación? Le está diciendo Satanás a Cristo, puedes librarte de la ira de Dios, solamente tienes que adorarme. Lucas 22:44, escucha la agonía de Cristo cuando fue tentado. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto lo dice Hebreos 12:2. Cristo soportó el pecado hasta derramar sangre. Hasta derramar sangre. Esto lo sufrió Cristo realmente.
Es más difícil mantenerse libre del pecado que ser esclavo del pecado. Es más difícil. Un esclavo ya no ofrece resistencia. Un esclavo es un esclavo. Un esclavo simplemente obedece. Un esclavo ya no tiene criterio. Un esclavo ya no tiene personalidad. Un libre tiene que resistir, tiene que luchar, tiene que caminar. Cristo, como libre del pecado, luchaba hasta el punto de derramar sangre por obedecer la voluntad de Dios. Y aún oraba: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, Señor. No lo deseo, pero si es posible, pero no se haga mi voluntad. Él vivió como uno de nosotros, más allá que como uno de nosotros. El problema es pensar en Cristo desde nuestra humanidad pecadora. Pensar que ser humano es igual a pecar desde el inicio, y no es verdad. Esa es la clave. Hay otra definición de lo que significa ser humano. Hay otra definición de lo que significa ser hombre, mujer. ¿Sabes cuál es esa definición? Cristo. Dios creó al hombre sin pecado. Y aún antes sin pecado, le dijo: fructificad y multiplicaos. Dios lo creó sin pecado. Ese es el plan original de Dios. Ese es el diseño original del hombre. Un hombre perfecto, un verdadero humano, es un hombre sin pecado. Un hombre que adora realmente a Dios. El hombre caminaba con Dios en el huerto. Él fue hecho a la imagen de Dios, limpio, sin pecado. Y todavía en el 1:28, multiplícate, porque quiero hombres sin pecado. Dios diseñó al hombre para que caminara con él en la luz, pero el hombre se corrompió cuando pecó. La imagen de Dios en nuestra vida quedó torcida. Nosotros poseemos una naturaleza humana, sí es cierto, pero torcida, impura, contaminada. El verdadero humano es como Adán y como la mujer antes de pecar, y como Cristo, que vivió sin pecado. Así que la pregunta no es: ¿Cristo es tan humano como nosotros? Esa no es la pregunta real. Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos para justificar nuestro pecado y para no entregar nuestra vida a Cristo. Y claro, ¿vas a encontrar la falla? Pues no, no es como nosotros, porque estamos pensando egocéntricamente desde nosotros. La pregunta real es: ¿qué tan humanos somos como Jesús? ¿Qué tan humano eres como Jesús? ¿Qué tanto nos parecemos al hombre que Dios diseñó desde el principio? Jesucristo es más humano que cualquiera de nosotros. Nosotros solo somos una versión estropeada, torcida, contaminada, casi inservible de la humanidad. Es más, la palabra pecado significa eso: desviar el blanco. Nosotros estamos desviados, como dice Romanos 3. No hay nadie que busque a Dios. A todos se hicieron necios, se desviaron. Somos humanos, pero no como Dios nos diseñó. La definición bíblica del hombre es un hombre sin pecado. Y Cristo no es ningún desviado en su andar, porque Él es verdadero hombre. Así que nuestra humanidad, nuestras tentaciones, nuestra vida no es el estándar con el que debemos medir la humanidad de Cristo. No somos nosotros. Antes bien, nosotros nos debemos medir con la humanidad perfecta de Cristo. Esta es una forma muy sutil, hermanos. Amigo, visitante, esta es una forma muy sutil de negar la humanidad de Cristo. Creer que Cristo no es como nosotros, porque pensamos en nuestros propios términos. Él es más humano que nosotros porque vivió como Dios lo diseñó, como Dios diseñó la humanidad desde el principio. Por tal motivo, Él soportó con mucha mayor intensidad la fuerza de la tentación. La carencia del pecado apunta a una tentación más intensa, no a una menos intensa. Si pensamos que Cristo no es tan humano como nosotros, o que tiene una humanidad diferente a la nuestra porque no pecó, o que no puede ayudarnos en nuestras tentaciones, o que no puede entendernos en nuestra vida juvenil, en nuestra vida de anciano, en nuestra vida de niño,
o que necesitamos algo más, aparte de seguir su ejemplo, aparte de obedecer su palabra, aparte de ello, pensamos que hay algo más. Estamos negando su humanidad. ¿Se nota porque es una verdad importante la que dice Juan? Regrese, por favor, 1 de Juan 1, 3, 1 de Juan 4, 3. Él continúa diciendo, y ahora dice lo mismo, pero en sentido negativo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. No quiere dejar ninguna duda. Así que solamente como una aplicación muy breve, ¿hemos negado la humanidad de Cristo con nuestros comentarios, con nuestras reacciones, nuestras quejas, nuestras actitudes, nuestra manera de afrontar los problemas, con nuestra manera de enfrentar las crisis? ¿Lo hemos negado? En la segunda parte de este versículo, versículo 3, Juan relaciona a los falsos profetas con el anticristo. Fíjate, este es el tipo de pensamiento que hemos tenido si hemos hecho eso. Y este es el espíritu del anticristo. ¿Cuál este? El que niega que Jesús ha venido en carne. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Como hemos mencionado en el 2:18, Juan ha dicho que estos anticristos ya están entre nosotros porque salieron de nosotros. Y nosotros podemos tener ese tipo de pensamiento. Ahora, para terminar, para resumir esto, ¿cómo afecta esto a nuestra vida? ¿Cómo afecta que Cristo realmente es como nosotros, que Él sufrió realmente aún más allá que nosotros? ¿Cómo afecta saber que esa presión que estás sintiendo ahí en la escuela, en el matrimonio, en la familia, Cristo la vivió y por eso te puede comprender, porque Él la vivió y la soportó sin pecar? ¿Cómo te afecta? ¿Qué implica que Cristo sea humano como acabamos de explicar? Por lo menos de 4 maneras. 4 maneras en cómo nos afecta. Primera, la muerte expiatoria de Cristo puede servirnos realmente. La muerte expiatoria de Cristo puede servirnos realmente. No fue alguien extraño a la raza humana quien murió en la cruz. Si Cristo fue realmente humano, como lo dice la Biblia y como lo estoy creyendo y como se los acabo de explicar, entonces Él murió en la cruz, un humano murió en la cruz, un hombre como tú y como yo. Fue uno de nosotros, como un verdadero sacerdote del Antiguo Testamento, ofreciendo un sacrificio por su pueblo. Cristo ofreció un sacrificio por su pueblo. Hebreos 2:16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Cristo no murió por los ángeles. Cristo no murió, como dijera la vieja película, por como el cielo de los perros o algo así. Cristo murió por hombres de carne y hueso como tú y como yo. Hebreos 2:14. Él tenía que ser semejante a sus hermanos en carne y sangre, idéntico a nosotros. Socorrió a la descendencia de Abraham. La muerte expiatoria de Cristo te puede servir si crees que ese hombre, ese judío, ese carpintero, murió por ti en la cruz. En segundo lugar, Jesús de verdad puede compadecerse e interceder por ti. Jesús puede compadecerse verdaderamente e interceder por ti. Ha experimentado todo lo que nosotros podríamos vivir e incluso lo que viviremos. Ha experimentado hambre, soledad, presión social, insinuación sexual, traición, murmuración, carencia material de toda clase. Ha experimentado enfermedad, dolor, sufrimiento, traición de sus amigos, problemas en la familia, problemas con sus vecinos, problemas con la sociedad, problemas con la sociedad, con el gobierno. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él puede interceder por ti, porque es un hombre, una persona. Primera de Juan 2:1, lo tienes ahí cerca. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él sigue intercediendo por el Hijo de Dios.
Él sigue intercediendo por el cristiano. Aun cuando seas cristiano, Él sigue intercediendo porque entiende la lucha que estás viviendo. Número 3, Jesús no solamente, su muerte expiatoria no solamente te sirve porque Él es hombre, no solamente Jesús se compadece e intercede por ti porque es hombre, sino número 3, Jesús manifiesta la verdadera naturaleza humana. Manifiesta la verdadera naturaleza humana, como ya lo he mencionado. Jesús no solamente nos enseñó cómo debe de ser la verdadera humanidad, sino que demostró cómo debe de vivir un verdadero hombre. Por eso es que debemos seguir su ejemplo. Primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Como hijo de Dios debemos de vivir como el verdadero hijo de Dios en mayúsculas. Si Jesús creía necesaria la oración, es porque así debe de vivir un verdadero humano regenerado, en dependencia de Dios. Si Jesús servía, es porque así debe de vivir un verdadero hombre. Si amaba, es porque así debería de vivir un verdadero esposo. Si se sometía, es porque así debía de vivir una verdadera esposa. Si obedecía, es porque así debía de vivir un verdadero hijo. Si se sometía a la autoridad, es porque así debería de vivir un verdadero ciudadano. Si no sabes cómo debes comportarte en ciertas situaciones, en ciertas circunstancias, solo pregúntate, ¿cómo viviría Cristo? Ora y sigue su ejemplo. Entrégate a Él. Número 4. La humanidad de Cristo no solamente permite que su muerte expiatoria te sirva realmente. Número 2, su humanidad no solamente permite que se pueda compadecer e interceder por ti. Número 3, su humanidad no solamente manifiesta la verdadera humanidad y el verdadero ejemplo a seguir, sino, número 4, y probablemente lo más práctico e impactante, Dios no está lejos de ti. Dios no está lejos de ti. Cristo no es algo inalcanzable. Como humano, Él te comprende. Él escucha tus clamores, tus dolores, la oración por el hijo, el deseo de tener un matrimonio ejemplar. Él escucha el tronido de dedos cuando tienes problemas. Él conoce los cabellos que dejas en las manos cuando tienes presión. Él percibe cuando tu boca se seca porque hay impotencia por la injusticia recibida. Él conoce el nudo en la garganta. Lo único que necesitas hacer es creer que este Cristo humano y Dios vino en carne y te comprende. ¿Crees realmente esto? ¿Realmente lo crees? Confesar a Jesucristo es más que una declaración intelectual o teológica. Confesar a Cristo no solamente es, Cristo murió por mí y creo en Él. Eso lo puede hacer cualquiera. Pregúntale a cualquier persona de afuera y te van a decir, ¿crees en el Hijo de Dios? Sí, creo en el Hijo de Dios. Confesar a Cristo es el testimonio de un corazón arrepentido que cree todo lo que hizo Jesús en vida. Creer que Cristo tomó tu lugar en la cruz y vives confiadamente bajo esa verdad. Confesar a Cristo es caer de rodillas. Ya no trates más de dar manotazos al aire. Simplemente ríndete, rinde tu vida ante Él. Deja de pensar que le puedes ayudar. Solo permite que guíe tu vida. Deja tus problemas en sus manos. Realmente entrégale, Señor, yo no puedo hacer nada por esto. Ayúdame a seguir tu ejemplo en esta situación. Deja que tu corazón descanse. Realmente es eso. Permite que tu corazón encuentre refugio. Venid a mí todos los que estén cargados y cansados, y yo os haré descansar. Porque Él humanamente puede llevar tus culpas, puede llevar tus presiones. En resumen,
¿Cómo identificar una falsa enseñanza o a un falso maestro? Por el concepto que tiene de Cristo y la manera como vive en relación a la persona de Cristo. Si en alguna conversación o pensamiento que tengas hay algo que esté en contra o por encima de lo que es Cristo, eso es una falsa enseñanza. Si hay alguna persona que tiene una buena doctrina, pero su vida en relación a Cristo es contradictoria o incoherente, eso es un falso maestro. Entonces Juan nos presenta una característica más de los falsos maestros aquí. La primera ya la hemos visto en el 2:19, salen de nosotros y después de que han engañado a la iglesia, salen al mundo para engañar a más gente. Como veremos dentro de algunos días, el cristiano reunido aquí en una pequeña iglesia, somos pocos, somos la minoría, reunidos aquí, escuchando estas palabras que realmente parecieran ofensivas. El cristiano reunido en nuestra pequeña iglesia somos atacados por una inmensidad de personas que niegan a Cristo. Todos ellos siguen guiados por falsos maestros, encabezados por Satanás. Pero ante esta lucha contra huestes malignas, Juan nos anima. Solamente para darte un tentempié para la siguiente ocasión. Versículo 4, hijitos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No temas, cristiano, no niegues a Cristo, no te sumes a las filas de Satanás, no te desanimes, levántate. No te estoy diciendo algo de autoestima, no te estoy diciendo cree en ti mismo, la solución está dentro de ti mismo, eso es basura, eso es negar a Cristo. Te estoy diciendo, fíjate en este Cristo del que acabamos de hablar, anímate en este Cristo. Examina lo que has escuchado hoy a la luz de la palabra. Examina lo que escucharás mañana. Y no niegues ni de lengua ni de hecho que Él está a tu lado. Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Pablo entendió a la perfección esto. Escucha lo que dice ahí Filipenses 4:4. Regocijaos. Regocijaos, cristiano. Levántate. Levanta la mirada, con convicción camina. Eres eterno, cristiano. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. No estés triste. Vienen problemas, vienen situaciones que te golpean, pero regocíjate en Cristo. Versículo 5, el Señor está cerca. Y no está hablando de tiempo, está hablando de distancia. El Señor está cerca. ¿Qué tan cerca, Pablo? Tan cerca, literalmente, dice en el griego, como si tuviera la mano en tu hombro, porque Cristo está contigo, a tu lado, porque Él es su nombre. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración. Señor, te agradecemos por esta palabra que realmente es lo que necesitamos en este mundo donde es fácil. Prueba es que Él vive.